para todos mis hermanos. Agradecerle al Señor una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo también últimamente no he estado tan bien de salud, pero gracias al Señor ya voy pasando. Antes que nada me gustaría levantar una oración y darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor, por todo lo que tú nos has perdonado, por todo lo que tú has limpiado, Señor, de nuestras vidas, por todo lo que a veces ni nosotros mismos somos capaces de ver y comprender. Pero te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Te damos gracias, Señor, por el sol, por la lluvia, por todo aquello, Señor, que tú has proveído, por todo lo que, Señor, tú nos das y nos vas dando cada vez, tanto espiritual como materialmente, Señor. Sea alabado tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, de abundancia y por los días de escasez. Gracias, Señor, por todo lo que nos quitas y por todo lo que nos das. Alabado sea por siempre tu nombre. Amén. El tema que tenemos para hoy es develando los secretos y misterios de Dios. Develando los secretos y misterios de Dios. Y como su título dice, ¿había inocencia en el Edén? El tema nos introduce, o se supone que nos va introduciéndonos algo que nosotros pues teníamos ya por entendido, o algo que nosotros muchas veces cuando lo leemos lo damos por hecho y lo damos por cierto de que fue o no fue. Ustedes saben, hermano, para la mente del hombre, Dios es un verdadero misterio, un verdadero secreto. Y que todo lo que tiene que ver con el Señor realmente está fuera del alcance del entender humano. Muchas veces cuando nosotros leemos el pasaje del huerto de Edén, pensamos o creemos, o damos por damos por hecho ciertos pasajes que se nos narra ahí, pues, ¿no? Y por esa razón, pues, el hombre, al dar por hecho algo, lo vive como hecho, o lo da por cierto y lo vive como cierto. Pero vamos a ver si eso realmente fue así, si realmente es lo que sucedió o es lo que tenemos que entender. Voy a invitarlos a leer primeramente en el libro de Génesis, el capítulo 2 y 16. Vamos a ir primero poco a poco porque este es un tema totalmente extenso y la verdad que tenemos que irlo tomando con calma. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que el Señor aquí hace una introducción al hombre, ¿sí?, al huerto de Edén, y le da una orden, y aparte también le da una advertencia. Vemos que le dice como orden: de todo árbol del huerto podrás comer. Es un mandamiento, una orden. Y le da luego una advertencia. Le dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Muchas veces nosotros, cuando leemos este pasaje y cuando seguimos avanzando en el estudio de estos versículos, pensamos, o en nuestra mente creemos, que el hombre estaba en un estado de inocencia. Pero el hombre no estaba en un estado de inocencia. Y le explico el por qué, antes de seguir con el estudio de este relato. ¿Por qué el hombre no estaba en estado de inocencia? Una, porque para usted ser declarado inocente, es necesario que usted sepa y reconozca y discierna el bien del mal, para usted poder ser declarado en estado de inocencia. Entonces, si usted no conoce el bien y el mal, no hablamos de que hay inocencia, no hablamos de inocentes. Vamos a suponer un ejemplo: un juez, cuando tiene que dictar una sentencia de absolución o de inocencia a una sentencia de acusación, tiene que no solo el juez poder discernir entre el bien y el mal, sino que el acusado tiene que ser capaz también de discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, no se le puede llamar inocente. Porque la inocencia, ser inocente, resulta de que cuando usted, a pesar de que conoce el bien y el mal, no hace el bien, no hace el mal, sino que se mantiene en bien. Entonces, de esta manera puede un juez, o podemos generalizadamente ya hablar de una inocencia. Mientras no se cometa o mientras no se haga maldad, se puede decir que hay inocencia. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es inocencia en sí. Yo en mis apuntes he puesto que la inocencia no es desconocimiento. El desconocimiento es ignorancia, no inocencia. ¿El hombre en qué estado entonces estuvo? El hombre estuvo en un estado de inconsciencia y de ignorancia.
que es muy diferente a un estado de inocencia. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios encerró la mente del hombre en ignorancia, no en inocencia, o en desconocimiento, o en inconsciencia. Es decir, tenemos que nosotros analizar el asunto. Si nosotros tomamos un animal, ¿sí? Cualquiera que este sea, el animal no está en estado de inocencia, el animal está en estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque no puede diferenciar entre el bien y el mal. Es decir, el hombre estaba en un estado, Dios lo encerró en un estado de inconsciencia, no de inocencia. Entonces, he aquí donde muchas veces nosotros hemos malinterpretado el tema del huerto. Ahora, aquí hay muchas cosas por hablar y mucha tela por cortar. Pero vamos a ir paso a paso. Estar en estado de inconsciencia es una cosa. ¿Sí? Estar en estado de ignorancia es una cosa. A estar en estado de inocencia. Pero lo bueno de todo este asunto es que era el plan divino de Dios que el hombre cayera. Muchos tal vez pregunten, ¿y por qué era necesario que el hombre cayera? ¿Por qué tuvo que Dios permitir que el hombre cayera en pecado? Todo eso tiene respuesta. Pero como le digo, aquí hay mucha tela por cortar. Entonces, el hombre lo sabía todo desde el principio de la creación. Y para destruir la sabiduría y la altivez de su conocimiento, Dios lo encerró todo en ignorancia o en inconsciencia por la arrogancia del hombre. Vuelvo a leer esto que anoté. Ya que el hombre lo sabía todo desde el principio de la creación, y para destruir la sabiduría y la altivez de su conocimiento, Dios lo encerró en ignorancia o inconsciencia por la arrogancia de su corazón. Por eso es que ahora encaja porque se le habla al rey de Tiro lo que se le habla. Por eso es que ahora encaja porque en Isaías capítulo 14, 12 se le habla a Lucifer lo que se le habla. Todo tiene que ir encajando, hermano. Vamos a leer rapidito en Ezequiel 28. En Ezequiel 28, esto tiene que ver, acuérdense que esto tiene que ver cuando trajimos la enseñanza sobre entendiendo la obra llamada Satanás, ¿no? Dicen, desde el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto.
Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas, y contra la hermosura de tu sabiduría mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos, mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de lavado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén. Realmente este pasaje no nos está hablando es en sí del hombre en su primera esencia, conociéndolo todo, sabiéndolo todo, desde el principio de la creación, como lo dicen en la palabra. Pero Dios tuvo que encerrarlo al hombre por su arrogancia, tuvo que encerrar su mente, su corazón, no en inocencia, sino en ignorancia e inconsciencia. Ahora que vemos dentro del plan divino de Dios que hay una caída, entonces Dios produjo la caída del hombre con el propósito de que éste reconozca la sabiduría de Dios. Dios sabía que Dios todo ya lo tenía preparado. No le cayera. El hombre desde un principio el principio del hombre, cuando fue puesto en el Edén, el hombre era un querubín. Esa es su naturaleza espiritual, esa es la naturaleza espiritual del hombre en sí. Por eso que leímos que estaba vestido de todas las piedras preciosas que leemos en Apocalipsis, que será revestida la nueva Jerusalén. Sé que tal vez es un poco confuso, sé que tal vez es un poco, digamos, turbia, ¿sí? O turbio el pasaje y la explicación tal vez también. Pero tenemos que, a veces hasta suena hasta metafísico, ¿sí? Al principio, incluso para mí era un poquito complicado
entender en sí el pasaje completo. Pero todo va en... El principio del hombre no es el que ahora conocemos. Por eso es que lo que oímos anteriormente de boca del hermano Rafael, que nos trajo de los animales, nos trajo de todo esto natural, porque resulta que hay dos tipos de hombres que se manifiestan en la naturaleza, digamos que en la creación, más bien. Hay dos tipos de hombres que se manifiestan en la creación. Hay un hombre que se manifiesta fue obra del Señor, y por eso existe todo lo natural para él. Por eso existen los caballos, los animales y todo lo demás natural. ¿Por qué? Porque hay un hombre que es natural, y ese hombre solamente se manifiesta en lo natural, fuera de la obra del Señor. Pero hay otro hombre que se manifiesta dentro de la obra de Dios, y por eso es que para que el hombre pueda entrar, o para que ese hombre pueda manifestarse, necesita a Dios. Necesita el Espíritu del Señor para que ese hombre pueda manifestarse. Incluso lo que acabamos de él, del hermano Domingo, cuando hablaba de la puerta, yo no sé si ustedes notaron, dice ahí en Juan, capítulo 10 que leíamos, dice que hay un portero que abre la puerta. Pero ¿cuál es ese portero? Ese portero es el Espíritu. Si ese portero no abre la puerta, ni el Señor puede entrar, ni las ovejas pueden salir. Así de sencillo. Porque es necesario que el portero abra. La palabra dice que el portero le abre la puerta al Señor. Y ese portero es el Espíritu. Sin el Espíritu, el hombre no va a poder entender ni entrar en la obra de Dios. Entonces, por esta razón es que dentro de la creación encontramos todo lo natural: animales, bestias, aves, plantas, sol, luna, nubes, estrellas, noche, día y todo lo demás en lo natural, porque hay un hombre que se manifiesta para lo natural nada más, y ese hombre no puede entrar en la obra de Dios, porque su mente natural lo mantiene encerrado en lo natural de la creación. Su mente animal, terrenal, diabólica, lo mantiene encerrado en lo natural, animal, diabólico de la creación. Es una misma creación, ¿sí? Pero cuando el portero, el cual leímos en Juan 10, que nos trajo el hermano Domingo, cuando el portero, que es el Espíritu Santo del Señor, nos abre la puerta, se manifiesta. Eso es que vemos esta dualidad dentro de la creación. Por eso que se habla de Caín y de Abel. El uno representa el hombre natural, el otro representa el hombre espiritual. La manifestación del uno no tiene nada que ver con la manifestación del otro. Y por esa razón es que vemos en el pasaje de Caín y Abel que lo natural mata a lo espiritual en el hombre, y es ahí donde el hombre se quedó. Y por eso que Caín no es dado muerte por Dios, sino que su amor lo lleva a ocultarlo, a ocultar al hombre. No es que Dios está ocultando a un asesino, es que Dios está ocultando a Caín, como aparentemente muchos lo entienden así. El hombre, Jehová, Jesús, el Señor,
está ocultando al hombre. Le está preservando la vida al hombre para que el hombre alcance su misericordia. Por eso se le preserva la vida a Caín, para que el hombre alcance su misericordia. Aquí en este pasaje que estamos leyendo se dan muchas, yo encontré muchas, no incoherencias, porque no podemos hablar de incoherencias si hablamos de Dios, porque Dios es sabio en todo, hasta en lo más necio de Dios Él es sabio. Entonces, en Dios no hay incoherencia, en la palabra no hay incoherencia, ni tampoco hay contradicciones. En el Señor no hay contradicciones. El Señor todo lo tuvo ya preparado desde un principio. ¿Sí? Entonces, por eso si nosotros leemos ahí mismo en el capítulo del Génesis, leemos, seguimos leyendo, y dice, en el 18, en el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿qué resulta? Que esta ayuda idónea aparentemente es lo que vamos leyendo, pareciera como que la ayuda idónea del hombre lo hizo caer en tentación y luego en pecado. Pero eso no es así. La palabra idónea, como ya sabemos, significa ideal, perfecta. Entonces, si la ayuda era idónea, nunca por nunca iba a ser que el hombre cayera. ¿Sí? Y como le digo, tenemos que ir entendiendo que todo esto ya venía de la mano de Dios. Era un plan ya estipulado, ordenado por Dios. No era algo que simplemente se dio al azar, como nos narran en diferentes religiones. De que, bueno, que por ahí le apareció una serpiente a Eva y luego vino a comer a Adán y lo engañó y no fue algo al azar. Todo esto ya venía estipulado. Ya Dios lo conocía desde un principio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos surge la pregunta en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, donde dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Cuál dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a pararnos ahí. Vamos a ir. En primer lugar, leímos que Dios iba a crear una ayuda idónea, no que iba a crear una mujer que lo haga caer al hombre. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que separar, digamos, lo ficticio de lo real. ¿Sí? Tenemos que ir separando lo ficticio de lo real. Yo sé que muchos han escuchado por ahí de que la serpiente antigua, el dragón, ¿no? Y muchos pues a veces hasta se hacen ideas de una serpiente, y por ahí he leído que hasta en la antigüedad la serpiente tenía patas y eso, y bueno, cosas físicas, cosas no reales, cuentos chinos, digamos, en pocas palabras. Tenemos que comprender que cuando la palabra habla de la serpiente no nos está hablando de ningún animal, ni nos está hablando de algo que nosotros podamos interpretar como un personaje
o como un carácter, como se diría en inglés, ¿sí? Sino que nos está hablando es esencia misma de lo que sucedió acá, ¿sí? Tenemos que hacer la diferencia entre, porque aquí pues hay mucho gato, como digamos, hay mucho gato encerrado en este pasaje. En primer lugar, la ayuda idónea que Dios está creando, ¿sí? Por un lado, que no tiene nada que ver con la mujer que aparentemente se deja engañar y que aparentemente también se engaña a sí mismo. ¿Por qué les digo que se engaña a sí mismo? Porque en el pasaje que leímos anteriormente de 17, en ningún momento Dios le dice al hombre, dice, en ningún momento Dios le dice al hombre que no coma de todo árbol del huerto, más bien le dice lo contrario, ¿sí? Y la mujer que vemos en el tercer capítulo de Génesis dice que Dios le había dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, aquí tenemos que analizar el asunto. Al hombre se le dice, de todo árbol del huerto, más ella dice, a la la serpiente le dice a ella, no coma, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿sí? Entonces, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer responde, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Acá es donde viene la confusión de ella. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis el lugar. En un momento Dios le dice al hombre que no coma del árbol que está en medio del huerto. Lo que Dios le dijo al hombre es, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ahora, vamos a entender quién es esta mujer que se deja engañar, que debemos de suponer que no es la ayuda idónea que Dios tenía planeada para el hombre, porque como les digo, si es una ayuda idónea significa que era perfecta, era ideal para el hombre, ¿sí? Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Y quién es esta serpiente? Vamos a leer ahora en el versículo 21 del capítulo 2, ahí mismo dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ok, vamos a ver algo aquí. Vemos que recién la mujer, o mejor dicho, recién se estaba formando antes de la conversa que Dios tuvo con Adán, en el versículo 16, en el cual le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes de eso, la mujer nunca estuvo ahí presente para escuchar ese mandamiento de parte de Dios al hombre, porque la mujer todavía no había sido formada, ¿sí? Vemos que la mujer viene a ser formada luego de que Dios ya había hablado con el hombre y le había dado el mandamiento, ¿sí? Pero sin embargo vemos en el capítulo 3 de que
hay una mujer que habla con la serpiente. Y no solo que se deja engañar, sino que se engaña a sí misma. Como ya lo comprobamos. Y esta mujer que se engaña a sí misma, no es más que producto del mismo hombre. Es la concupiscencia misma del hombre, el que se engaña y se deja engañar. Tenemos que dejar de echarle la culpa a Eva. Entonces, cuando el hombre llevado por su concupiscencia, no solo que engaña a Dios, sino que se engaña a sí mismo. Vemos que aquí en este pasaje, como les decía, es un poco confuso, un poco turbio, pero con paciencia, con la ayuda del Señor, con amor, vamos a irlo comprendiendo, como lo vamos comprendiendo. La ayuda que Dios tenía pensada para el hombre era una ayuda idónea, dice la palabra. Y entonces, ¿dónde está esa ayuda del hombre? Pudieron creer que era la ayuda del hombre, cuando realmente, pues, no era así. La ayuda del hombre es la ayuda espiritual que tenemos a través de la palabra. La palabra es la única que es perfecta, que es ideal, es idónea para el hombre. Tenemos que entender algo. Desde un principio, el hombre en sí, como una creación perfecta de Dios. Acuérdense lo que leímos era el sello de la perfección. Como una creación perfecta de Dios. El hombre conocía desde un principio la creación y su creación y todo lo demás lo conocía. Pero debido a la arrogancia misma del hombre, debido a la altivez misma del hombre, Dios encerró al hombre en ignorancia. Hasta que no se haga manifiesto en el hombre el espíritu de liberación, para que el hombre pueda reconocer la soberanía de Dios. Por eso vemos que a Nabucodonosor también le sucede algo muy parecido en ese pasaje. Dice que se lo puso a comer hierba hasta que reconociera que Dios es Dios sobre los hombres y sobre todas las cosas. Amén. Entonces, así como produjo la caída del hombre, ¿sí? Dios produjo la caída del hombre para que el hombre pueda reconocer la soberanía de Dios. Asimismo, Dios produce en el hombre la resurrección o el levantamiento de esa caída a través de Jesús, a través del Espíritu del Señor.
por esta razón, la semana pasada, el hermano nos trajo la lectura del Salmo, donde dice: vosotros sois Dios, pero como hombres moriréis. Desde el principio de la creación, el hombre era un querubín perfecto. Y arrogancia. Por eso es que se habla de una arrogancia cuando se habla de Lucifer. Pero nosotros nuestra mente, cuando no entendemos bien a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu, esto, pensamos que nos están hablando de otro ser. Pensamos que nos están hablando de algo diferente. Cuando realmente la palabra nos está hablando sobre nosotros mismos. En el capítulo de Isaías, en el capítulo 14 de Isaías, vemos que se le habla a un lucero. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Entonces, y cuando nosotros leemos este pasaje, pensamos que le está hablando a Satanás. Y pensamos que le está hablando a otro ser, cuando realmente nos está hablando a nosotros, al hombre en su naturaleza espiritual como fue creado. Por eso vemos que la expresión conlleva en sí digamos misericordia, condolencia, amor. Cuando usted le dice a un niño: ¿cómo te tropezaste y te caíste y te rompiste la rodilla? ¿Verdad? Asimismo el Señor expresa: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero no le está hablando a un tercer personaje. Como nuestra mente nos desvía, o como lo que nos han interpretado o enseñado falsos pastores, como nos decía el hermano Domingo. Esa expresión es una expresión de amor directa al hombre en su caída, en la cual Dios le expresa y le hace connotar su condolencia acerca de la caída que el hombre tuvo. El hombre en sí era un querubín perfecto. Imagínense si fue hecho por Dios. Y Dios lo llama que es el sello de la perfección. Imagínense si con todo el amor que Dios al hombre, cómo de perfecto no era esto en su estado más puro, espiritual. Pero ahora vemos que el hombre sufre una caída, ¿sí? Una caída que está ya planeada por Dios, diseñada por Dios, por la arrogancia, hasta que el hombre reconozca la soberanía de Dios, para que luego se pueda manifestar a través del Espíritu del Señor la verdadera imagen del hombre. Por eso es que vemos que en una de las epístolas Pablo dice: ahora vemos pero luego veremos como somos nosotros mismos, ¿sí? Dentro de todo esto que hemos
visto. Yo sé que hay mucho más, como le dije, hay mucha más tela por cortar. Las palabras en hebreo, por eso es necesario a veces aprender un poquito de hebreo para poder conocer la raíz de la expresión, la raíz de la palabra que se está queriendo enunciar o evocar, o de lo que decir. Fíjense que yo encontré que la palabra lucero, cuando nosotros nos hablan de un lucero, enseguida pensamos en una estrella, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a nuestra mente, una estrella. Pero la palabra lucero es un vocablo poético español que significa Lucifer. ¿Sí? Es decir, Lucifer y lucero son la misma palabra, sino que la una de manera, digamos, vulgar, cotidiana, ¿sí? Y la otra de manera poética. Y no se refiere simplemente a una estrella. ¿Sí? Entonces, seguí indagando más sobre esto y me encontré que la palabra Lucifer, que realmente se pronuncia Lucifer, es una palabra latina, ¿sí? O romana, que traduce la palabra griega fósforos o fósforo. Y ambas palabras traducen la palabra hebrea Hillel. Y todos estos vocablos, todas estas palabras, tienen el mismo significado en las tres lenguas. El significado es por luz, o el que lleva luz consigo, o el que trae la luz, o el que ilumina, el que alumbra. Ahora, si nosotros leemos en Segunda de Pedro, capítulo 19, si mal no recuerdo, hay una parte donde dice: tened paciencia hasta que el lucero de la mañana alumbre vuestros corazones. Pero en este capítulo, lucero de la mañana se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? No se está refiriendo a Satanás, digamos. Se está refiriendo a Jesús. Pero Jesús es el lucero de la mañana. El capítulo que vemos en Isaías dice: lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Entonces, ¿qué resulta? Que si Jesús es la luz, ¿quién porta a Jesús? ¿Quién lleva la luz? ¿Quién trae la luz al mundo? No es el hombre. Porque si Jesús, que es la luz, no ilumina mi mente y mi corazón, ¿cómo puedo yo ser entonces luz? Como él mismo lo dijo, que vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Y eso fue lo que se trajo unas semanas antes. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces miren la connotación y la diferencia y a la vez correlación que existe entre lo uno y lo otro. Si usted tiene un candelero, este candelero es capaz de portar luz, pero él no es la luz, ¿sí? Tenemos que hacer la diferencia. Este candelero es capaz de portar y llevar luz, pero él no es la luz. Porque Jesús, que es la luz, necesita ser portado en alguien o en algo. Jesús, que es la luz,
necesita estar en alguien o en algo para que esa luz sea manifiesta. Y ahí es donde entra la otra parte de la moneda, la otra parte de la historia. Que justamente ese portador de luz es el hombre. Ese candelabro es el hombre, al cual la palabra lo llama Lucifer o Lucifer, ¿sí? Este vocablo en hebreo se pronuncia Hillel Shahar, Hillel Ben Shahar, que es lo mismo que decir Lucero o Lucifer, hijo de la mañana. Hillel Ben Shahar. Entonces, si este lucero es hijo de la mañana, ¿hijo de quién es? ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios. La palabra está diciendo que nosotros nos convertiríamos en hijos de Dios a través del conocimiento de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús, que es la luz, que es el lucero de la mañana, tiene un hijo que porta esa luz. Y ese es el hombre espiritual. Que solamente el Espíritu Santo hace manifiesto en el hombre. Porque no se puede. El hombre por sí solo no puede entender este misterio. Por sí solo abrir la puerta de este redil. Hermanos, todo el plan de Dios basado hacia el hombre, para que el hombre vuelva a su espiritual original como fue creado desde el principio. Dios todo lo encerró en este misterio. Dios todo lo encerró en ignorancia para el hombre debido a la misma altivez y a la misma concupiscencia del hombre. No existe un tercer personaje aquí al cual el hombre pueda echarle la culpa. Ni Eva, ni serpiente, ni nada de eso. Todo fue producto de la concupiscencia del hombre, de la arrogancia y de la altivez del hombre. Y ahora es cuando el Señor nos está revelando estos secretos que no conocíamos. Porque Dios en su infinito amor no quiso la destrucción de este querubín, no quiso la destrucción del hombre, sino que espera que el hombre se vuelva a Dios, para que a través de su espíritu pueda ser iluminado su entendimiento y el hombre conozca la verdad desde el principio y el hombre se dé cuenta de que su propia concupiscencia, su propia ansia, su propia altivez nos produjo la maldad llamada Satanás. Satanás no es un tercer personaje dentro de esta historia. Satanás es realmente, digamos, el nombre o la manera de designar la maldad en sí, propia de la manifestación terrenal, animal, diabólica del hombre.
Por eso Dios tuvo que iluminar desde las tinieblas, dice. ¿Por qué? Porque eso fue lo que produjo la concupiscencia del hombre. La oscuridad, las tinieblas, no es más que el resultado de la ausencia de luz.